abbiamo adesso in collegamento dalle Canarie José Antonio Ramos Arteaga, director de la Cámara de Gestión y Políticas Culturales de la Università della Laguna, della FECAM. La FECAM sarebbe la Federazione dei Comuni delle Canarie, quindi la FECAM raduna tutti i comuni delle Canarie, rappresentano i comuni delle Canarie con i quali noi abbiamo fatto un accordo anche un mese fa, dove Urinsula rappresenterà i comuni delle Canarie qua in Sardegna e ovunque nelle isole dove si sposterà Urinsula, perché anche Urinsula nel suo logo è una bussola, Andrea, perché questo progetto vuole anche navigare attraverso la cultura, vuole portare la cultura nelle isole, creare questo intercambio culturale. Quindi attraverso dove si sposterà Urinsula porteremo appunto questi accordi che abbiamo con la FECAM, promuovendo il turismo interculturale, promuovendo la cultura attraverso gli enti locali. Quindi presentiamo allora il professor José Antonio Ramos Arteaga, che ci parlerà della cultura come strumento di cohesione territoriale. Buenas tardes, José Antonio Ramos Arteaga. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sì, perfettamente. Muchísimas gracias. Io ti parlo in italiano così il pubblico capisce, va bene? E tu hai la traduzione se sei d'accordo. Perfecto. Muy Prego, bien. prego. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo agradecer al foro y a la organización el que hayan invitado a la Federación de Municipios de Canarias y en este caso a la Cátedra de la Universidad de La Laguna, que se ha convertido en un organismo dentro de la Federación de Municipios muy importante a la hora de coordinar acciones, pero también de reflexionar sobre el sentido de la cultura como un elemento de cohesión territorial y de cohesión comunal o comunitaria. Quería agradecer también bueno, en primer lugar, a Daniela Zizzi por esa preciosa introducción maravillosa en la que además vi a mis compañeros Maximiano Trapero y Yeray en algunas de las fotos. La selección de poemas ha sido muy bella y también agradecer que parte de lo que iba a comentar ya ha sido en gran medida aclarado por el profesor Carta en su intervención sobre la migración, porque también Canarias como territorio precario en todos los sentidos, no solo territorio precario en el sentido ecológico y en el sentido, digamos, poblacional, ha sido también un lugar de partida muy doloroso, donde tiene sentido esos poemas de nostalgia del que hablaba la profesora Daniela Tsitsi al principio. Por eso quiero agradecerles también a los interlocutores y por supuesto al compañero regatista, que si por casualidad, después de lo que acabo de escuchar del maltrato que ha recibido, que se venga a Canarias y que se haga embajador de Canarias en la regata mundial. Yo creo che avrà alguna possibilità. Io queria decir, io volevo dirlo, però siccome sono metà sarda e sto intraprendendo un progetto che ha a che fare anche con le politiche pubbliche, però l'hai detto tu e quindi io volevo dirlo, se fosse stato alle Canarie questo non sarebbe capitato. Ben detto, ben detto. Bueno, pues voy a empezar, si me permiten, con mi intervención. Y yo creo que en primer lugar, para que ustedes entiendan la complejidad de un archipiélago como es el Canario, es importante dar algunas notas sociales e históricas que los puedan un poco introducir en cuáles nuestras problemáticas a la hora de abordar la cultura como instrumento de cohesión social y de cohesión también geográfica. Canarias entra en la historia gracias precisamente a los navegantes italianos. Son precisamente navegantes italianos los que por primera vez dan noticias de la existencia de las islas, dan noticias de su población. Es una población que está en el Neolítico, cuando llegan los primeros europeos. Es una población que fue, bueno, pues hubo procesos de aculturación importantes, pero también hubo procesos de trata de esclavos. Y bueno, fue una realidad muy dura para, los antiguos habitantes el encuentro con los europeos que venían con muchísimos avances tecnológicos. La conquista de Canarias todavía hay un poco que reescribirla porque se ha hablado siempre de un encuentro, pero como todos los encuentros en el Atlántico en muchas ocasiones fueron encuentros de una enorme violencia. Desde el primer momento, a diferencia de América,
que se convierte en un espacio que provee de materias primas, sobre todo de oro, de plata, pero también de otros productos. Canarias realmente es desde el punto de vista de las materias primas, es un territorio muy pobre. Un territorio fundamentalmente vinculado a la agricultura y la ganadería, esa era la economía, pero no tiene grandes posibilidades de enriquecimiento, sino más bien de subsistencia. Por tanto, se convirtió en muchas ocasiones fundamentalmente en una base para lo que luego sería la llegada a América, pero también para el comercio africano, puesto que estamos en un punto casi equidistante de tres enormes continentes: América, sobre todo América Latina, Europa, pero también África. Es un territorio que también, con el que tenemos mucha conexión, y eso es muy privilegiado, pero también en muchas ocasiones, como veremos a continuación, será también un elemento problemático. Estos tres tipos de culturas, estas sinergias que se tienen que dar entre estos tres territorios continentales y las islas como eje transatlántico. Desde un principio, precisamente para proveer a los barcos que iban hacia América, pero también para los que iniciaban la ruta africana, Canarias se convirtió en un enorme granero, en un sitio fundamentalmente para aprovisionar a los barcos de agua y de alimentos frescos para el resto de la travesía. Eso convirtió a nuestro territorio en un territorio fundamentalmente de potencial agrícola. Fueron además de monocultivo. En primer lugar, los comerciantes, muchos comerciantes italianos, tenemos una gran relación en ese momento con Italia, gracias al negocio de la caña de azúcar. La caña de azúcar fue el primer gran monocultivo de Canarias, después fue el monocultivo de la vid, del vino, y posteriormente el tomate, y actualmente un monocultivo por el que somos muy conocidos, que es por el plátano, el famoso plátano de Canarias. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones esa cultura del monocultivo generó una enorme dependencia, en primer lugar, de los vaivenes del comercio exterior. Por ejemplo, el azúcar pierde todo su vigor y se pierde todo ese monocultivo por las nuevas plantaciones que se instalan en el Caribe y que son mucho más económicas desde el punto de vista del trasiego comercial. Lo mismo pasó con la vid. El vino de Canarias es un vino que aparece incluso en las obras de Shakespeare, alabado como un gran vino, pero precisamente a finales del siglo XVIII el mercado mundial, digamos, cambia y ese monocultivo se convierte en algo precisamente ruinoso. Claro, eso genera pues una explotación del territorio muy intensiva, pero también genera muchas dependencias económicas. De ahí que cuando el profesor Carta hablaba de la migración forzosa y hablaba de algunas de las circunstancias, es precisamente el hambre, en muchas ocasiones, la que obliga en gran medida a la emigración canaria hacia América. Como decía la profesora Tizzi al principio, Cuba y Canarias tienen una relación muy estrecha porque Cuba, el Caribe y algunos países de Latinoamérica como Argentina, Uruguay o Venezuela fueron los principales destinos de esa migración forzosa. Incluso, como estamos también enorgulleciéndonos de algunas cosas, la capital de Texas, San Antonio de Texas, fue fundada fundamentalmente por 25 familias canarias que fueron llevadas allí para su implantación, para colonizar lo que era el territorio de Texas, ¿no? Bueno, pues esto era un poco para comentarles de dónde venimos y para explicar cuál es la enorme fragmentación que hay municipalmente, localmente en nuestras islas. Ahora tenemos un nuevo monocultivo, aunque sería en este caso un sentido metafórico, que es el turismo. El turismo se ha convertido también en un monocultivo en Canarias y bueno, pues desgraciadamente es un turismo que en muchas ocasiones pues no es capaz de participar porque las propias islas no han creado pues una estructura, y a eso es en lo que en parte voy a hablar hoy, no han creado estructuras que permitan que el turista no solo venga a disfrutar de nuestras playas, de nuestro sol, de nuestra gente, que es como todos los isleños, todos sabemos que los isleños somos amables por naturaleza,
porque somos islas, pero no estamos aislados, todo lo contrario. Solemos ser espacios de muchísima apertura y somos, desde el punto de vista incluso humanos, somos tremendamente hospitalarias. Las islas son muy hospitalarias. Entonces, pues ahora nosotros tenemos precisamente ese cultivo, ese nuevo monocultivo que es el turismo, y en un territorio que también hay que tener mucho cuidado porque es un territorio particularmente sensible desde el punto de vista ecológico, sobre todo porque a diferencia de otras islas de la zona, tenemos la suerte de que nos llegan los vientos alisios y los vientos alisios permiten que las islas no sean tórridas ni sean desérticas, sino que tengan también una importante cantidad de agua anual que le permite pues, la supervivencia tanto de los cultivos como de las personas. Bueno, esto es un poco para, quería hacerles esta introducción porque en muchas ocasiones cuando yo he estado en Italia muchas veces y en otros países europeos, y hay siempre campañas del turismo en Canarias y habitualmente pues solo es el turismo de playa y en alguna ocasión en alguna isla un turismo más selectivo de senderos y turismo rural, pero generalmente se nos conoce fundamentalmente por nuestras playas. Y en parte eso ha limitado un poco cuáles son las posibilidades culturales que tienen muchos municipios de Canarias. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 8 islas. Hasta hace poco eran 7, pero hay una pequeña isla que ha conseguido que en lugar de ser considerada islote, se considere isla, que es la Graciosa. Entonces estamos hablando de 8 islas. Estamos hablando de 8 islas con una importante conexión con América Latina, muchísimos lazos de unión con América Latina a partir de esas emigraciones forzadas desde el siglo XIX y hasta hace muy poco tiempo. Y tenemos pues un territorio disgregado geográficamente en 8 pequeñas islas, pero además cada isla está muy disgregada desde el punto de vista municipal, comunal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 88 municipios. 88 municipios en islas tan pequeñas, pues en muchas ocasiones lo que hace y, es impedir una gobernanza de la insular, porque cada municipio además presenta características muy dispares. Por ejemplo, el otro día, precisamente mientras estaba haciendo un pequeño esquema de mi intervención, me tomé la libertad de, en una sola isla, en mi isla, que es la isla de Tenerife, establecer cuál es el vector económico más importante de cada municipio. Y me encontré con una sorpresa, porque municipios que yo pensaba que eran fundamentalmente turísticos porque estaban vinculados a la costa y tenían importantes poblaciones vinculadas al turismo, realmente el turismo ocupaba un espacio menor dentro del soporte económico y mayoritariamente era agrícola. Era un municipio que se sustentaba fundamentalmente en la economía no de servicio, sino en la economía del sector primario. Entonces, al hacer el mapa me di cuenta de que tenemos municipios que pertenecen con áreas metropolitanas muy poblados, es decir, enormemente urbanizados, con una economía industrial donde prácticamente el sector primario no existe. Luego tenemos municipios vinculados fundamentalmente al sector primario, a la agricultura, a la ganadería, a la pesca. Luego tenemos municipios eminentemente turísticos y finalmente tenemos municipios híbridos, municipios que se extienden de la costa con una potente urbanización, con potentes, digamos, núcleos urbanos, y luego a partir de un determinado punto, la mayor parte del municipio es zona rural, zona agraria. Es decir, es un puzzle, por llamarlo de alguna manera, un complejo territorial muy, muy, muy difícil de coordinar. A pesar de que tenemos un gobierno de Canarias autónomo que gobierna las 8 islas, a pesar de que cada isla tiene un cabildo que supuestamente es un gobierno insular, realmente el motor de toda la actividad cultural
de las islas las desarrollan fundamentalmente los municipios. Y en ese sentido es cuando surge la cátedra. La cátedra surge por la preocupación de un grupo de personas que nos dedicamos a la cultura y sobre todo a la gestión cultural. Yo en el campo, por ejemplo, de las artes escénicas, hay otros compañeros que lo hacen desde el campo de la expositivo, en el campo artístico, más vinculados a museos, etcétera. Y nos dimos cuenta de un problema gravísimo. Después de varios estudios que se han hecho y de varias intervenciones, nos dimos cuenta de que efectivamente, a pesar de esta gobernanza triple que permitiría, por así decirlo, establecer alianzas entre lo local, lo insular y ya lo regional a través de estas tres entidades, el gobierno de Canarias, el cabildo insular de cada isla y los ayuntamientos, esa gobernanza no se daba, no se daba. De tal forma que cada municipio tenía su propia política cultural. Algunos municipios no tenían ni siquiera política cultural, tenían un concejal de cultura, tenían alguien que representaba la cultura del municipio, pero realmente no tenía eh, una política cultural, una agenda, lo que nosotros llamamos agenda en la cátedra. No existía un proyecto de territorio desde el punto de vista cultural, no existía un proyecto de isla y no existía un proyecto atlántico, que era lo que se estaba buscando, porque la cátedra en parte está asumiendo los principios 2030 planteados por la UNESCO y por organismos internacionales para situar al territorio no en su clave meramente local, sino en su clave más amplia y contextualizada y sobre todo en red, que permita una ciudadanía crítica, una ciudadanía activa, una ciudadanía muy participativa en los proyectos. Claro, lo primero que hicimos fue precisamente hablar con la Comisión de Cultura y Deportes de la FECAM y plantear que en primer lugar era muy importante que cada municipio tuviera un técnico. Los concejales y los representantes políticos cambian o no cada 4 años, eh, están en muchas ocasiones muy supeditados a las prácticas anteriores que heredan, etcétera, etcétera, y necesitábamos a una persona técnica, a una persona formada en la gestión cultural y que tuviera también una agenda política en el sentido de una agenda activa en relación con la ciudadanía de lo que tiene que hacer en cultura. En ese sentido, lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido, en primer lugar, a los técnicos de todos los ayuntamientos de las islas, de las 7 islas, le hemos dado formación. Formación con los principales expertos que tenemos en España sobre nuevas cuestiones, por ejemplo, lo de las audiencias, cómo crear audiencias, cómo generar espacios de economía cultural, es decir, no vincularlos solo a actos culturales, sino que ese acto cultural generara una economía en ese territorio en el que se iba a celebrar el evento. Por otro lado, entonces, la parte de formación era muy, muy importante, porque los técnicos se veían fundamentalmente siguiendo un poco solo las prácticas heredadas de años atrás sobre los programas o las agendas que tendrían que hacer. En segundo lugar, y esto también era muy importante, a estos técnicos los pusimos en contacto. ¿Por qué era importante que se pusieran en contacto? Porque en muchas ocasiones, actividades que desarrollaba un municipio, el municipio vecino resulta que tenía una actividad muy similar. Entonces empezamos a decirles que era muy importante mancomunar servicios culturales. Esa es, digamos, una clave fundamental para empezar con ese proceso de cohesión territorial a través de la cultura. Si hay actividades similares, pueden crearse sinergias importantes entre distintos municipios e incluso compartir gastos o compartir infraestructuras necesarias para el desarrollo de esas actividades. Entonces, al crear esa red de técnicos que antes pues no se veían o se conocían cuando iban a alguna actividad de otro municipio, pues ahora
están planteándose actividades conjuntas. Entonces, ya ahí teníamos un elemento fundamental. Pero hay un tercer elemento que para nosotros era esencial, que es, y tal como dictan los principios de la Declaración del 2030, es muy importante que el público participe, es decir, que no sea un receptor pasivo de esa cultura, sino rescatar precisamente al que degusta, al espectador, a la persona que participa, etcétera, pero que también sea una parte esencial y que ayude a construir una cultura propia en su municipio y con toda su identidad, sus raíces, etcétera. Y ahí sí que hemos tenido algunas iniciativas que yo creo que compartirlas con ustedes por si también pues en Cerdeña se dan también casos similares, podría ser interesante. Una de las principales se ha manejado en la mesa, en las distintas intervenciones, se ha manejado un concepto fundamental, pero que es un concepto también que hay que manejar con muchísimo cariño y también muchísimo cuidado, que es la identidad. La identidad es un elemento esencial, pero no una identidad excluyente, no una identidad de un nacionalismo, digamos, basado en las particularidades, sino una identidad que se defienda a sí misma por su hecho diferencial, por lo diferente que es, pero capaz de abrirse a otras identidades. Y en un territorio como Canarias, que ha sufrido, ya les digo, la emigración forzada de muchos de sus habitantes que ahora retornan o retornan sus familias a Canarias y que traen pues toda su cultura desde Latinoamérica. También este turismo, que en muchas ocasiones es turismo de larga permanencia, es decir, que está a veces hasta 6 meses al año o a veces ya se implanta en las islas como residentes, como personas residentes. Tenemos también un importante contacto con África, con el norte de África especialmente, en muchas ocasiones a través de una desgraciada emigración, que forzada también, una emigración que llega a nuestras costas, pero que Canarias ha sido siempre muy generosa en recibir a estas personas y sobre todo en intentar incorporarlas, aunque muchas de ellas están poco tiempo porque realmente Canarias es un primer paso para su salto a Europa. Pero mucha gente se queda también aquí y traen su cultura, traen precisamente su riqueza también patrimonial, pero también los canarios tienen una riqueza patrimonial importantísima. Entonces, una de las cosas que más nos ha interesado es trabajar las comunidades, primero como acontecimientos diferentes en sí mismos, con su propia idiosincrasia, con su propia identidad, pero por otro lado, también queríamos que fuera una comunidad abierta a recibir y también visibilizar las tradiciones de los otros que están viviendo o que están participando de la vida comunitaria. Y en ese sentido, pues hemos conseguido que lo local no se quede solamente en la reivindicación del patrimonio que podríamos llamar folclórico, el patrimonio, digamos, atávico, el patrimonio más propio de esa zona, que ha sido fruto de años, de siglos de convivencia, que tiene pues sus trajes, sus festividades, su religiosidad, sus particularidades, como por ejemplo el carnaval, que el carnaval es un elemento esencial en las islas. Perdona, José Antonio, Ay, perdona si te interrumpo. Es interesantísimo tú lo que nos estás contando. Es un modelo de ejemplo para que venga aplicado en las islas. Yo creo esta unión de ayuntamiento y esta cátedra que la FECAN para mantener la cultura, que esta mañana hablábamos también de eso, de mantener la cultura de nuestra isla en las escuelas para que los jóvenes comprendan. Oh, estoy hablando en español, scusatemi. Oh. E no, quindi no, puedes hablar en italiano, no hay problema eso. però non comprendono quelli che sono in collegamento, anche il pubblico. Quindi un modello, scusate ti interrompo perché abbiamo altri 5 relatori ancora da parlare, interessantissimo quello che ci stai raccontando ed è un modello molto interessante, ripeto, per la cooperazione tra le istituzioni, è quello che dà un valore a un territorio.
I progetti possono camminare attraverso questi modelli che ci stai raccontando. Mm. Quindi avremo modo, visto che adesso rappresento la FECAN qui in Sardegna e nelle altre isole dove mi sposterò, avremo modo di fare un collegamento, un seminario dove parleremo e dedicheremo un pomeriggio a queste tematiche che ci stai raccontando. Muchas gracias y Adesso solamente, se vuoi chiudere saluti, ti ringrazio. Prego. solamente para acabar, es muy importante que las instituciones públicas sean las que lideren ese tipo de iniciativas, porque la cogobernanza es la clave para la integración de lo público y de la gente que participa en cada comunidad. Y siento de verdad haberme extendido, ha sido sin querer, de verdad. Lo siento mucho. Un tema que interesa, pero tenemos otras personas que estaríamos toda la tarde escuchándote, José Antonio Ramos Ortega. Bueno, pues te agradezco por tu ponencia, tendremos oportunità seguramente, avremo altre opportunità di portare avanti questi argomenti e ti ringraziamo dalla Sardegna. Grazie, grazie mille. Gracias. Gracias.